Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación resolveré el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos. En caso del que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, determine la magnitud y los ángulos directores coordenados de la fuerza 3, de modo que la resultante de las tres fuerzas actúe a lo largo del eje Y positivo y tenga una magnitud de 600 libras, ¿sí? Entonces en este caso yo debo sumar estas tres fuerzas, mi fuerza 1 más mi fuerza 2 y más mi fuerza 3, y la fuerza resultante debe ser de 600 libras dirigida a lo largo del eje Y positivo. Entonces para este problema lo que me pide es justamente calcular esta fuerza 3. ¿Cuál es la magnitud de esta fuerza para poder cumplir esa condición de que la resultante sea de 600 libras dirigida a lo largo del eje Y positivo? Muy bien, para el desarrollo de este problema vamos a comenzar con lo que es el diagrama de fuerzas, ¿sí? Entonces vamos a hacer un plano cartesiano. Recuerden que yo para la parte de explicación dibujo cada una de estas fuerzas en un plano por separado. Sin embargo, si ustedes quieren hacerlo en un mismo plano, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Entonces, el primer plano va a ser para mi fuerza 1, que en este caso, si nos damos cuenta, la fuerza 1 es paralela al eje X. ¿Qué quiere decir paralela? Que tienen la misma dirección. Por lo tanto, la fuerza 1 es paralela al eje X, es decir, que mi fuerza 1 en el eje Y y en el eje Z, sus componentes son de 0, ¿sí? Vamos con nuestra fuerza 2. Nuestra fuerza 2 está formada por dos ángulos conocidos. Este se conoce como ángulo transversal y este se conoce como ángulo azimutal, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que nos da la fuerza 2 de 300 libras, y lo que debemos calcular son las componentes. Y recordemos que el objetivo de esto es obtener las componentes de esta fuerza, mi fuerza 2 en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, ¿sí? Entonces, para esto, las componentes deben dibujarse siempre desde el origen. ¿Y cómo yo determino la dirección? Vamos a dirigirnos al final del vector de mi fuerza 2 desde el origen. Entonces, desde el origen yo solo me puedo mover por todas las líneas que puedo ver aquí. Entonces, desde el origen me muevo hacia acá y me estoy moviendo en el eje X. Por lo tanto, mi componente en el eje X va a ir hacia acá. ¿Listo? Ahora, como estoy aquí, me muevo en esta línea hacia acá. Y esta línea es paralela al eje Y. Por lo tanto, mi componente en el eje Y iría desde el origen hacia acá, ¿sí? Y finalmente, desde este punto me voy hacia acá. Y llego al final de mi fuerza 2. Y esta línea es paralela al eje Z. Quiere decir que mi componente va hacia abajo, ¿sí? Si no, en X va hacia acá, es positiva. En Y va hacia la derecha, es positiva. Y en Z va hacia abajo, es negativa. Entonces, una vez que yo haya determinado estas componentes, yo debo dibujarlas, ¿sí? Porque estas son las componentes de esta fuerza. Es lo que yo debo calcular para poder hacer la suma de estas fuerzas, ¿sí? Recordemos que esas fuerzas yo debo sumar. Y para poder sumar dos fuerzas en tres dimensiones, yo debo saber sus componentes en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, ¿sí? Una vez que yo tenga estas componentes, ¿sí? Si nos damos cuenta, me muevo hacia acá, en X, en Y me muevo hacia la derecha y en Z me muevo hacia abajo. Entonces, siguiendo estas direcciones, yo llego a mi fuerza 2 final. Una vez que yo tenga estas direcciones, yo debo separar estos triángulos, ¿sí? Recuerden que el objetivo aquí es separar estos triángulos de acá. Entonces, vamos a separarlos, ¿sí? El primer paso es identificar en dónde se encuentra el ángulo recto. Recordemos que estos dos triángulos siempre son triángulos rectángulos, ¿sí? Lo importante aquí es identificar dónde se encuentra el ángulo recto, ¿sí? En el triángulo de color azul, que se forma... Que básicamente se encuentra el ángulo transversal, el ángulo recto se ubica en la intersección de la componente en el eje X y en el eje Y. Esta línea es mi fuerza en el eje X y esta línea es mi fuerza en el eje Y. Como aquí chocan, significa que mi ángulo recto está aquí, mi ángulo de 90 grados. En mi triángulo de color rojo, es decir, en el ángulo donde se forma el ángulo azimutal, ¿sí? En este caso, el ángulo recto siempre se ubica entre mi fuerza, entre la componente en el eje Z, ¿sí? Este de aquí sería mi componente en el eje Z, y la diagonal, esta diagonal de aquí. Esta diagonal es la hipotenusa del triángulo de color azul, ¿ya? Es decir, esta diagonal de aquí, el lado que comparten los dos triángulos, recuerden que este lado están compartiendo estos dos triángulos, por lo tanto, este lado de aquí con mi fuerza 2 en el eje Z, es aquí donde se forma el ángulo recto, ¿sí? Entonces separamos estos dos triángulos, ¿sí? Yo ya sé dónde se ubica el ángulo recto.
A la diagonal o el lado que comparten estos dos triángulos siempre la voy a llamar F'. Entonces este lado de aquí sería mi F'. Y este mismo lado sería mi F' para mi triángulo de color azul, que sería el de acá. Entonces este lado de aquí era mi fuerza 2 en el eje Z. Y este vector es mi fuerza 2 de 300 libras. Es decir que esto vale 300 libras. Y con mi triángulo de color azul lo mismo. Esta línea sería mi fuerza 2 en el eje Y. Esta línea de acá sería mi fuerza 2 en el eje X. Y esta diagonal de aquí es el lado que comparten los dos triángulos y sería mi fuerza prima, ¿sí? El objetivo de todo esto es obtenerlo de aquí. Obtener estos triángulos y obtener las direcciones de las componentes, ¿sí? Vamos con mi fuerza resultante. Asimismo, yo debo encontrar sus componentes, pero en este caso mi fuerza resultante es paralela al eje Y. Cuando una fuerza es paralela a uno de los ejes, en los otros ejes es 0. Es decir que mi fuerza resultante en el eje X es 0 y en Z también es 0. ¿Por qué? Porque es paralela al eje Y. Muy bien. ¿Por qué no dibujamos la fuerza 3? Porque la fuerza 3 yo no sé las direcciones, yo solo debo dibujar aquí los datos que yo tenga, ¿sí? Entonces con esto, en el diagrama de fuerzas, ¿qué debe ir? Mi fuerza 1, mi fuerza 2, las direcciones de las componentes, ¿sí? Y los triángulos, y mi fuerza 3, asimismo solo las direcciones de las componentes. En este caso, como es paralela al eje Y, no hay que hacer nada. Entonces vamos a hacer con lo que es el cálculo de las componentes de la fuerza 1. Así que me voy a ubicar primeramente en mi diagrama de mi fuerza 1. Entonces yo de manera gráfica puedo ver que mi fuerza 1 es paralela al eje X. ¿Qué quiere decir esto? Como es paralela al eje X, significa que mi fuerza 1 en el eje X va a ser 180 libras, ¿sí? Si es paralela al eje X, significa que toda la fuerza actúa en el eje X. Muy bien. ¿Y como es paralela al eje X? ¿Qué significa? Que en el eje Y y en el eje Z sería 0. Muy bien, entonces mi fuerza 1 es de 180 libras. Aquí yo pongo la magnitud. Ahora debo fijarme en la dirección. Recuerden, si la fuerza se aleja del eje, es negativa, y si la fuerza se acerca al eje, es positiva. En este caso, esta fuerza 1 que está desde el origen se va hacia acá. ¿Qué está haciendo? Se está alejando del eje X. Cuando una fuerza se aleja del eje, de cualquiera de los ejes, se dice que esa fuerza es negativa, es decir que mi fuerza 1 es negativa. Realmente mi fuerza 1 en el eje X es de menos 180 libras. ¿Sí? Como es paralela al eje X, mi fuerza 1 en el eje Y es de 0 libras y mi fuerza 1 en el eje Z es de 0 libras, ¿sí? Entonces ya hice el cálculo de las componentes de la fuerza 1. Vamos con mi fuerza 2. Entonces para mi fuerza 2, asimismo me voy a mi diagrama de mi fuerza 2. Entonces con esto voy a trabajar, ¿sí? Muy bien. Entonces para este caso yo voy a trabajar con los triángulos, ¿sí? Comenzamos con el que tiene dos datos. En este caso tengo este ángulo de 300 libras, este lado, perdón, de 300 libras y este ángulo de 30 grados, ¿sí? Entonces en este triángulo que tengo hipotenusa y tengo este ángulo. ¿Qué debo aplicar? Debo aplicar las funciones trigonométricas seno y coseno. Seno de 30 grados es igual al cateto opuesto, que sería mi fuerza 2 en el eje Z, sobre la hipotenusa, que sería 300 libras, ¿sí? Aplicando esta función trigonométrica, mi única incógnita sería mi fuerza 2 en el eje Z, y esta voy a calcularla. Por lo tanto, yo debo despejarla. Para poder despejar una variable tiene que estar en el miembro izquierdo. Por lo tanto, antes de despejar, todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Ahora sí puedo despejar, así que mi fuerza 2 en el eje Z voy a despejarla. Por lo tanto, estas 300 libras que están dividiendo pasarían a multiplicar y tendría que mi fuerza 2 en el eje Z va a ser igual a 300 libras por seno de 30 grados. El seno de 30 grados es de 0.5, así que 300 por 0.5 me da que mi fuerza 2 en el eje Z es de 150 libras, ¿sí? Recuerden que esto es la magnitud. Cuando yo trabajo con estos triángulos, yo solo calculo la magnitud de esta fuerza. Ahora yo debo ver el sentido, es decir, si es positivo o negativo. Para esto me voy en la componente. En este caso hablo de mi componente en el eje Z. Mi fuerza 2 en el eje Z está aquí. Esta componente desde el origen va hacia abajo. ¿Y qué está haciendo esta fuerza? Esta fuerza se está alejando del eje Z, porque el eje Z está acá arriba, pero esta fuerza se aleja. Cuando una fuerza se aleja del eje significa que es negativa. Realmente mi fuerza 2 en el eje Z tiene un valor de menos 150 libras, ¿sí? Es por eso es muy importante estos pasos de aquí. Muy bien. Seguimos trabajando con el triángulo de color rojo, ¿sí? Ya encontré este lado de aquí. Ahora encuentro la F'. ¿Por qué? Porque esta F' me va a servir para mi triángulo de color azul. Entonces, asimismo, ya apliqué la función seno, ahora aplico la función coseno. Coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente, que sería mi fuerza prima, sobre la hipotenusa, que sería
300 libras. Entonces aplico lo que dije. Asimismo, debo despejar mi fuerza prima, por lo tanto debo despejarla, pero toda variable antes de despejar tiene que estar en el lado izquierdo. Por lo tanto, todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Entonces despejo mi fuerza prima, así que estas 300 libras que están dividiendo pasarían a multiplicar. Entonces tendría fuerza prima igual a 300 libras por coseno de 30 grados. Reemplazo el valor de coseno de 30 grados, que es de 0.866. Realizo la multiplicación y mi fuerza prima es de 259.808 libras. Recuerden que este F', o más bien este lado que se comparten entre estos dos triángulos, siempre va a ser positivo, ¿sí? No vamos a decir que nunca va a ser negativo, ¿sí? Muy bien. Ya terminé con el triángulo de color rojo, ahora voy con mi triángulo de color azul. Asimismo, ¿qué tengo? Mi F' sería la hipotenusa, porque se encuentra al frente del ángulo recto, y tengo el ángulo. Cuando tengo la hipotenusa y el ángulo, yo debo aplicar las funciones trigonométricas seno y coseno. Entonces, seno de 40 grados es igual al cateto opuesto, que sería mi fuerza 2 en el eje X, sobre la hipotenusa, que sería mi fuerza prima. Aplico, entonces seno de 40 grados va a ser igual a mi fuerza 2 en el eje X sobre F', que tiene un valor como el que está acá. Asimismo, debo despejar mi fuerza 2 en el eje X. Por lo tanto, antes de despejar, la variable que yo deseo despejar tiene que estar en el lado izquierdo. Entonces, todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Recién en este momento despejo, así que este valor que está dividiendo pasaría a multiplicar y tendría que mi fuerza 2 en el eje X va a ser igual a 259.808 libras por seno de 40 grados. El seno de 40 grados es de 0.643. Realizo la multiplicación, aquí realmente es de 259.808. Realizo esta multiplicación y tengo que mi fuerza 2 en el eje X va a ser de 167.001 libras. Muy bien, ya apliqué la función seno en el triángulo de color azul, ahora aplico la función coseno. Entonces, coseno de 40 grados es igual al cateto adyacente, que sería mi fuerza 2 en el eje Y, sobre la hipotenusa, que sería mi fuerza prima. Entonces, aplico la ecuación, tengo coseno de 40 grados es igual a mi fuerza 2 en el eje Y sobre F', que tiene el valor que está aquí. Asimismo, debo despejar mi fuerza 2 en el eje Y, por lo tanto, eso tiene que estar en el miembro izquierdo. Entonces, antes de despejar, todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Ahora que hice esto, puedo despejar mi fuerza 2 en el eje Y, por lo tanto este valor que está dividiendo aquí pasaría a multiplicar y tendría que mi fuerza 2 en el eje Y va a ser igual a 259.808 libras por coseno de 40 grados. El coseno de 40 grados tiene un valor de 0.766. Realizo la multiplicación y tengo que mi fuerza 2 en el eje Y va a ser de 199.024 libras. Muy bien, con esto hice el cálculo de las componentes de mi fuerza 2 en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Listo, ahora voy con mi siguiente fuerza, que es el cálculo de las componentes de la fuerza resultante. Nos vamos a mi diagrama de la fuerza resultante y aquí es súper sencillo. ¿Por qué? Porque mi fuerza resultante es paralela al eje Y. Entonces, ¿qué significa? Como es paralela al eje Y, en el eje X su componente sería de 0 libras, en el eje Y su componente es toda la fuerza, que sería fuerza resultante en el eje Y igual a 600 libras. Ahora debo ver si esta fuerza es positiva o negativa. Asimismo, cierto, nosotros también era positiva. ¿Por qué? Mi fuerza 2 en el eje X se acercaba hacia el eje X, por lo tanto es positiva. Y mi fuerza 2 en el eje Y se acercaba hacia el eje Y, por lo tanto es positiva. Es por eso que aquí es positivo y es positivo. Me olvidé de esa parte, discúlpenme. Asimismo, para mi fuerza resultante en el eje Y, me voy al diagrama y me fijo en la fuerza. La fuerza, como es paralela al eje Y, ¿qué está haciendo aquí? Desde el origen va hacia la derecha. Se está acercando hacia el eje Y. Cuando una fuerza se acerca hacia el eje, se dice que es positiva. Es decir, mi fuerza en el eje Y sería 600 libras positiva. Así que queda tal como está. Y finalmente mi fuerza resultante en el eje Z también sería 0. ¿Por qué? Porque es paralela al eje Y. Por eso en Z y en X es 0. Muy bien. Ahora que ya hice esto, yo puedo hacer el cálculo de la magnitud de la fuerza 3. Entonces, recordemos algo. La fuerza resultante, ¿cómo se obtiene? Se obtiene sumando la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3, ¿sí? En este caso, yo conozco mi fuerza resultante, yo conozco mi fuerza 1 y yo conozco mi fuerza 2. Lo que no conozco es mi fuerza 3. Entonces, debo despejar mi fuerza 3. Debo despejarla, es decir. Entonces, como yo deseo despejar mi fuerza 3, esta tiene que estar en el miembro izquierdo. Por lo tanto, antes de despejar, todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha.
Ahora sí despejo, así que esta fuerza 1 y esta fuerza 2 que están sumando pasarían a restar y tendría que mi fuerza 3 va a ser igual a mi fuerza resultante menos mi fuerza 1 menos mi fuerza 2. ¿Sí? Ahora que yo tengo planteada esta ecuación, voy a expresarla en su forma vectorial cartesiana. Tanto a la fuerza 3, a la fuerza resultante, a la fuerza 1 y a la fuerza 2. ¿Sí? Entonces, mi fuerza 3 va a ser igual a mi fuerza 3 en el eje X, Y, más mi fuerza 3 en el eje Y, J, más mi fuerza 3 en el eje Z, K. Lo mismo hice para mi fuerza resultante, ya que tiene componentes en los tres ejes, para mi fuerza 1 y para mi fuerza 2. ¿Sí? Recordemos que mi fuerza 1 está restando y mi fuerza 2 también está restando. Ahora que planteé de esta manera, debo reemplazar. Ya tengo todo esto, simplemente tengo que reemplazar lo que ya había calculado. Entonces simplemente reemplazo. Recuerden, mi fuerza resultante era 0i más 600j más 0k. Aquí reemplazamos con el signo que nos haya salido. Menos, abro llaves, ¿sí? Mi fuerza 1 era paralela al eje X, es por eso que es menos 180, y en Y era 0 y en Z era 0. Y mi fuerza 2, aquí tengo las componentes en el eje X, en el eje Y y en el eje Z con el propio signo, ¿sí? Aquí reemplazamos siempre con el propio signo. Entonces, ahora que hemos reemplazado los valores, vamos a hacer la suma algebraica. Es decir, I con I con I, J con J con J y K con K y con K. Entonces, aquí también es libre, ¿cierto? Vamos a ver, no creo que me olvide. Aquí está. Sí, perfecto, aquí. Sí estaba libre, solo que no. Eso. Recuerden, fuerza 1, fuerza resultante en libras, fuerza 1 en libras y fuerza 2 en libras. Muy bien. Entonces, sumamos como había dicho anteriormente, I con I, J con J y K con K. Entonces tengo 0, menos por menos más 180 y menos por más menos 167.001 y ahora voy con J, 600 menos por más menos 1 por 0, 0 y aquí menos por más menos va a salir 1 por 199.024, el mismo valor, ¿sí? Y vamos con K, 0 menos por más menos 0 y menos por menos más 150. ¿Sí? Hemos agrupado haciendo las componentes I con I, J con J y K con K. Ahora que hemos agrupado, realizamos la operación en cada una de estas componentes y tenemos los siguientes resultados. Tenemos que aquí va a ser 12.999i más 400.976j más 150k. Esto en libras. Entonces aquí tenemos una relación de igualdad. Es decir, que la i que está aquí es igual a la i que está acá. Es decir, que mi fuerza 3 en el eje X va a ser de 12.99. Asimismo, con lo que hice con i, voy a hacer para j y para k. Y tendría que mi fuerza 3 en el eje Y va a ser de 400.976 libras y mi fuerza 3 en el eje Z va a ser de 150 libras, ¿sí? Porque esta es una relación de igualdad. Ahora que yo tengo las componentes en el eje X, en el eje Y y en el eje Z de mi fuerza 3, yo puedo hacer el cálculo de la magnitud, porque es lo que me pide. La magnitud de una fuerza va a ser igual a la suma de la raíz cuadrada de sus componentes, es decir, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. A la suma de sus componentes se le va a dar al cuadrado. Entonces reemplazo los valores. Ya tengo mi fuerza 3 en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Simplemente reemplazo y elevo al cuadrado. Aquí reemplacé los valores. Siguiente paso, yo debo elevar al cuadrado. Ahora que hice esto, puedo hacer la sumatoria de estos tres valores. Entonces sumo estos tres valores y finalmente saco la raíz cuadrada, que mi fuerza 3 tiene un valor de 428.311 libras. Pero recuerden que el libro solo acepta la respuesta con tres cifras significativas, es decir, los tres primeros números y el resto borro. Antes de borrar me fijo en la primera cifra que voy a borrar. Si este número es mayor a 5, redondeo. Si es menor a 5, no redondeo. En este caso, como 3 es menor a 5, no tengo que redondear. Es decir, que 428 libras se queda tal como está y el resto borro. Entonces mi fuerza 3 es de 428 libras. Ahora voy a hacer lo segundo que me pedía, que era el cálculo de los ángulos directores coordenados de la fuerza 3, ¿sí? Entonces recordemos que los ángulos directores coordenados son 3, alfa, beta y gamma. Alfa va a ser siempre con el eje X, beta siempre va a ser con el eje Y gamma siempre va a ser con el eje Z. Entonces recordemos estas fórmulas. Coseno de alfa de mi fuerza resultante va a ser igual a mi fuerza 3
Ah, no, sería de mi fuerza 3. Aquí es coseno de alfa de mi fuerza 3, porque estoy calculando los ángulos directores coordenados de la fuerza 3. Entonces, coseno de alfa de mi fuerza 3, específico de qué alfa estoy hablando, va a ser igual a mi fuerza 3 en el eje X sobre la magnitud total de la fuerza 3. Recuerden que esto de 3 cifras significativas es solo para expresar la respuesta final. Sin embargo, si yo quiero tomar esta variable, esta fuerza 3, para otro cálculo adicional, yo siempre debo tomar con el mayor número de decimales, ¿sí? Muy bien, entonces aquí reemplazo estas variables, ¿sí? Mi fuerza 3 en el eje X y la fuerza 3 total. Libras con libras se simplifican. Realizando esta división tengo que coseno de alfa de mi fuerza 3, aquí es de mi fuerza 3, va a ser igual a ¿qué? Coseno de alfa de mi fuerza 3 va a ser igual a 0.030. Despejo alfa de mi fuerza 3 y esto va a ser coseno a la inversa de 0.030. Es decir que alfa tiene un valor de 88.261 grados. Pero recuerden que el libro solo acepta con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números y el resto borro. Antes de borrar me fijo en la primera cifra que voy a borrar. Si este número es mayor a 5, redondeo. Si es menor a 5, no redondeo. En este caso, 6 es mayor a 5, así que tengo que redondear. Es decir, después del 88.2, ¿qué número sigue? Sigue el 88.3 grados. Y tengo que mi alfa de mi fuerza 3 es de 88.3 grados. Voy con mi segundo ángulo director coordenado conocido como beta. Coseno de beta de mi fuerza 3 va a ser igual a mi fuerza 3 en el eje Y sobre la magnitud total de mi fuerza 3, ¿sí? Recuerden, alfa con X, beta con Y. Reemplazo los valores, estos ya los tenía. Libras con libras se simplifican, realizo la división. Entonces tengo que coseno de beta de mi fuerza 3 va a ser igual a 0.936. Despejo beta de mi fuerza 3 y voy a tener coseno a la inversa del valor que está acá. Coseno a la inversa de este valor, tengo que beta es de beta de mi fuerza 3 tiene un valor de 20.581 grados. ¿Sí? Recuerden, el libro solo acepta 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números y el resto borro. Antes de borrar me fijo en la primera cifra que voy a borrar. Si este número es mayor a 5, redondeo. Si es menor a 5, no redondeo. En este caso, como 8 es mayor a 5, tengo que redondear. Es decir, después del 20.5, ¿qué número sigue? Sigue el 20.6. Es decir, que mi beta de mi fuerza 3 es de 20.6 grados. Finalmente vamos con nuestro tercer y último ángulo director coordenado, conocido como gamma. Gamma siempre va a ir con z, ¿sí? Gamma con z. Entonces, coseno de gamma de mi fuerza 3 va a ser igual a mi fuerza 3 en el eje z sobre la magnitud total de mi fuerza 3, ¿sí? Es por eso que habíamos calculado la magnitud. Entonces, reemplazo datos. Libras con libras se simplifican. Realizo la respectiva división. Ahora que hice la división, tengo que despejar gamma. Así que voy a tener que gamma de mi fuerza 3 va a ser igual a coseno a la inversa de 0.350. Coseno a la inversa de este valor tengo que alfa de mi fuerza 3 es de 69.5 grados. Y como aquí ya me salió con 3 cifras significativas, ya no debo hacer más. Y bueno amigos, con esto concluye el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en mi canal. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un siguiente video.